Mística Ciudad de Dios. Segunda parte, libro 5, capítulo 10. Tuvo María Santísima nueva luz de los 10 mandamientos y lo cobró en este beneficio. Punto 817. Como los artículos de la fe católica pertenecen a los actos del entendimiento de quienes son objeto, así los mandamientos tocan a los actos de la voluntad. Y aunque todos los actos libres penden de la voluntad en todas las virtudes infusas y adquiridas, pero no igualmente salen de ella, porque los actos de la fe libre nacen inmediatamente del entendimiento que los produce y sólo penden de la voluntad en cuanto ella los manda con afecto puro, santo, pío y reverencial, porque los objetos y verdades oscuras no necesitan el entendimiento para que sin consulta de la voluntad las crea y así aguarda a lo que quiere la voluntad. Pero en las demás virtudes la misma voluntad por sí obra y sólo pide del entendimiento que la proponga lo que ha de hacer, como quien lleva la luz delante. Pero ésta es tan señora y libre que no admite imperio del entendimiento ni violencia de nadie. Y así lo ordenó el Altísimo Señor para que ninguno le sirva por tristeza o necesidad, con violencia o compelido, sino ingenuamente libre y con alegría, como lo enseña el apóstol. Punto 818. Estando María Santísima ilustrada tan divinamente de los artículos y verdades de la fe católica, para que fuese renovada en la ciencia de los 10 preceptos del Decálogo, tuvo otra visión de la divinidad en el mismo modo que se dijo en el capítulo pasado, y en ella se le manifestaron con mayor plenitud y claridad todos los misterios de los divinos mandamientos, cómo estaban decretados en la mente divina para encaminar a los mortales hasta la vida eterna y cómo se le habían dado a Moisés en las 2 tablas. En la primera, los 3 que tocan al honor del mismo Dios y en la segunda, los 7 que se ejercitan con el prójimo, y que el Redentor del mundo, su Hijo Santísimo, los había de renovar en los corazones humanos, comenzando de la misma Reina y Señora la observancia de todos y de cuanto en sí comprenden. Conoció también el orden que tenía y la necesidad de que por él llegasen los hombres a la participación de la divinidad. Tuvo inteligencia clara de la equidad, sabiduría y justicia con que estaban ordenados los mandamientos por la voluntad divina, y que era ley santa, inmaculada, suave, ligera, pura, verdadera y acentrada para las criaturas, porque era tan justa y conforme a la naturaleza capaz de razón que la podían y debían abrazar con estimación y gusto, y que el autor tenía preparada la gracia para ayudar en su observancia. Otros muchos y muy altos secretos y misterios ocultos conoció en esta visión nuestra gran Reina sobre el estado de la Iglesia Santa y los que en ella habían de guardar sus divinos preceptos y los que los habían de quebrantar y despreciar para no recibirlos o no guardarlos ni admitirlos. Punto 819. Salió de esta visión la candidísima paloma enardecida y transformada en el amor y celo de la divina ley, y luego fue a su Hijo Santísimo, en cuyo interior la conoció de nuevo, como en los decretos de su sabiduría y voluntad la tenía dispuesta para renovarla en la ley de gracia, y conoció a sí mismo con abundante luz el beneplácito de su majestad, y el deseo de que ella fuese la estampa viva de todos los preceptos que contenía. Verdad es que la Gran Señora
como he dicho repetidas veces, tenía ciencia habitual y perpetua de todos estos misterios y sacramentos, para que usase de ella continuamente. Pero con todo eso se les renovaban estos hábitos y recibían mayor intensión cada día. Y como la extensión y profundidad de los objetos era casi inmensa, quedaba siempre como infinito campo a donde extender la vista de su interior y conocer nuevos secretos y misterios. Y en esta ocasión eran muchos los que de nuevo la enseñaba el Divino Maestro, proponiéndole su ley santa y preceptos con el orden y modo convenientísimo que habían de tener en la Iglesia militante de su Evangelio, y singularmente de cada uno le daba copiosas y singulares inteligencias con nuevas circunstancias. Y aunque nuestra limitada capacidad y noticia no puede alcanzar tan altos y soberanos sacramentos, a la Divina Señora ninguno se le ocultó, ni su profundísima ciencia se ha de medir con la regla de nuestro corto entendimiento. Punto 820. Ofrecióse humillada a su Hijo Santísimo y con preparado corazón para obedecerle en la guarda de sus mandamientos, le pidió le enseñase y diese su divino favor para ejecutar todo lo que en ellos mandaba. Respondióla su Majestad diciendo: Madre mía, electa y predestinada por mi eterna voluntad y sabiduría para el mayor agrado y beneplácito de mi Padre, que en cuanto a mi divinidad es el mismo, nuestro amor eterno, que nos obligó a comunicar nuestra divinidad a las criaturas levantándolas a la participación de nuestra gloria y felicidad. Ordenó esta ley santa y pura por donde llegasen los mortales a conseguir el fin para que fueron criados por nuestra clemencia. Y este deseo que tenemos descansará en ti, paloma y amiga mía, dejando en tu corazón grabada nuestra ley divina, con tanta eficacia y claridad que desde tu ser por toda la eternidad no pueda ser oscurecida ni borrada, y que su eficacia no sea impedida ni en cosa alguna quede vacía, como en los demás hijos de Adán. Advierte, Sunamitis y carísima, que toda es inmaculada y pura esta ley, y la queremos depositar en sujeto inmaculado y purísimo, en quien se glorifiquen nuestros pensamientos y obras. Punto 821. Estas palabras, que en la Divina Madre tuvieron la eficacia de lo que contenían, la renovaron y deificaron con la inteligencia y práctica de los 10 preceptos y de sus misterios singularmente, y convirtiendo su atención a la celestial luz y el ánimo a la obediencia de su divino Maestro, entendió aquel primero y mayor precepto: amarás a Dios sobre todas las cosas de tu corazón, de toda tu mente y con todas tus fuerzas y fortaleza, como después lo escribieron los evangelistas y antes Moisés en el Deuteronomio, con aquellas condiciones que le puso el Señor, mandando que se guardase en el corazón y los padres le enseñasen a sus hijos y todos meditasen en él y fuera de ella, sentados y caminando, durmiendo y velando, y siempre le trajesen delante los ojos interiores del alma. Y como lo entendió nuestra Reina, así cumplió este mandamiento del amor de Dios, con todas las condiciones y eficacias que su Majestad le mandó. Y si ninguno de los hijos de los hombres en esta vida llegó a cumplirle con toda plenitud, María Santísima se la dio en carne mortal más que los supremos y abrasados serafines,
santos y bienaventurados en el cielo. Y no me alargo más ahora en esto, porque de la caridad de la gran reina dije algo en la primera parte, hablando de sus virtudes. Pero en esta ocasión señaladamente lloró con amargura los pecados que se habían de cometer en el mundo contra este gran mandamiento, y tomó por su cuenta recompensar con su amor las menguas y defectos que en él habían de incurrir los mortales. Punto 822. Al primer precepto del amor siguen los otros dos, que son el segundo, de no deshonrarle jurando vanamente, y honrarle en sus fiestas guardándolas y santificándolas, que es el tercero. Estos mandamientos penetró y comprendió la Madre de la Sabiduría y los puso en su corazón humilde y pío, y les dio el supremo grado de veneración y culto de la divinidad. Ponderó dignamente la injuria de la criatura contra el ser inmutable de Dios y su bondad infinita en jurar por ella vana o falsamente, o blasfemando contra la veneración debida a Dios en sí mismo y en sus santos. Y con el dolor que tuvo, conociendo los pecados que atrevidamente hacían y harían los hombres contra este mandamiento, pidió a los santos ángeles que la asistían que, de su parte de la gran reina, encargasen a todos los demás custodios de los hijos de la Santa Iglesia que detuviesen a las criaturas que guardaba cada uno en cometer este desacato contra Dios, y para moderarlos les diesen inspiraciones y luz, y por otros medios los crucificasen y atemorizasen con el temor de Dios, para que no jurasen ni blasfemasen su santo nombre, y, a más de esto, que pidiesen al Altísimo que diese muchas bendiciones de dulzura a los que se abstienen en jurar en vano, y reverencian su ser inmutable. Y la misma súplica con grande fervor y afecto hacia la Purísima Señora. En cuanto a la santificación de las fiestas, que es el tercer mandamiento, tuvo la gran reina de los ángeles conocimiento en estas visiones de todas las festividades que habían de caer debajo de precepto en la Santa Iglesia y del modo como se habían de celebrar y guardar. Y aunque desde que estaba en Egipto, como dije en su lugar, había comenzado a celebrar las que tocaban a los misterios precedentes, pero desde esta noticia celebró otras fiestas, como de la Santísima Trinidad y las pertenecientes a su Hijo y de los ángeles, y a ellos convidaba para estas solemnidades y para las demás que la Santa Iglesia había de ordenar, y por todas hacía cánticos de alabanza y agradecimiento al Señor. Y estos días señalados para el divino culto particularmente los ocupaba todos en él, no porque a su admirable atención interior la embarazasen las acciones corporales ni impidiesen su espíritu, sino para ejecutar lo que entendía se debían hacer santificando las fiestas del Señor y mirando a lo futuro de la ley de gracia, que con santa emulación y pronta obediencia quiso adelantarse a obrar todo lo que contenía, como primera discípula del Redentor del mundo. Punto 823. La misma ciencia y comprensión tuvo María Santísima respectivamente de los otros 7 mandamientos que nos ordenan a nuestros prójimos y miran a ellos. En el cuarto de honrar a los padres, conoció todo lo que comprendía por nombre de padres y cómo después del honor divino tiene el segundo lugar el que deben los hijos a los padres, y cómo se le han de dar en la reverencia y en ayudarles,
y también la obligación de parte de los padres para con los hijos. En el quinto mandamiento de no matar, conoció asimismo la Madre Clementísima la justificación de este precepto, porque el Señor es autor de la vida y ser del hombre, y no le quiso dar este dominio al mismo que la tiene, cuanto más a otro prójimo para que se la quite ni le haga injuria en ella. Y como la vida es el primero de los bienes de la naturaleza y fundamento de la gracia, alabó al Señor nuestra gran Reina, porque así ordenaba este mandamiento en beneficio de los mortales. Y como los miraba hechuras del mismo Dios y capaces de su gracia y gloria y precio de la sangre que su Hijo había de ofrecer por ellos, hizo grandes peticiones sobre la guarda de este precepto en la Iglesia. Punto 824. La condición del sexto mandamiento conoció Nuestra Purísima Señora al modo que los bienaventurados, que no miran el peligro de la humana flaqueza en sí mismo, sino en los mortales, y lo conocen sin que les toque. De más alto lugar de gracia lo miraba y conocía a María Santísima sin el fomes que no pudo contraer por su preservación. Y fueron tales los afectos que tuvo esta grande honradora de la castidad, amándola y llorando los pecados de los mortales contra ella, que de nuevo hirió el corazón del Altísimo, y a nuestro modo de hablar consoló a su Hijo Santísimo en lo que le ofenderían los mortales contra este precepto. Y porque conoció que en la ley del Evangelio se extendería su observancia a instituir congregaciones de vírgenes y religiosos que prometiesen esta virtud de la castidad, pidió al Señor que les dejase vinculada a su bendición. Y a instancia de la Purísima Madre lo hizo su Majestad y señaló el premio especial que corresponde a la virginidad, porque siguieron en ella a la que fue Virgen y Madre del Cordero. Y porque esta virtud se había de extender tanto a su imitación en la ley del Evangelio, dio el Señor gracias incomparables con afectuoso júbilo. No me detengo más en referir lo que estimaba esta virtud, porque dije algo hablando de ella en la primera parte y en otras ocasiones. Punto 825. De los demás preceptos, el séptimo no hurtarás, el octavo no levantarás falso testimonio, el noveno no codiciarás la mujer ajena, el décimo no desearás los bienes y cosas ajenas, tuvo María Santísima la inteligencia singularmente que en los demás, y en cada uno hacía grandes actos de lo que pedía su cumplimiento y de alabanza al Señor, agradeciéndole por todo el linaje humano, que lo encaminase tan sabia y eficazmente a su eterna felicidad, por una ley tan bien ordenada en beneficio de los mismos hombres. Pues con su observancia no sólo aseguraban el premio que para siempre se les prometía, sino que también en la vida presente podían gozar de la paz y tranquilidad que los hiciera en su modo irrespectivamente bienaventurados. Porque si todas las criaturas racionales se ajustaran a la equidad de la ley divina y se determinaran a guardarla y observar sus mandamientos, gozarán de una felicidad gustosísima y muy amable del testimonio de la buena conciencia, que todos los gustos humanos no se pueden comparar al consuelo que motiva ser fieles en lo poco y en lo mucho de la ley. Y este beneficio más debemos a Cristo nuestro Redentor, que nos vinculó en el bien obrar satisfacción, descanso, consuelo
y muchas felicidades juntas en la vida presente. Y si todos no lo conseguimos, nace de que no guardamos sus mandamientos, y los trabajos, calamidades y desdichas del pueblo son como efectos inseparables del desorden de los mortales, y dando cada uno la causa de su padre, somos tan insensatos que en llegando el trabajo, luego vamos a buscar a quien imputarle, estando dentro de cada uno la causa. Punto 826. ¿Quién bastará a ponderar los daños que en la vida presente nacen de hurtar lo ajeno y de no guardar el mandamiento que lo prohíbe, contentándose cada uno con su suerte y esperando en ella el socorro del Señor, que no desprecia a las aves del cielo ni se olvida de los ínfimos gusanillos? ¿Qué miserias y aflicciones no están padeciendo los del pueblo cristiano por no se contener los príncipes de los reinos que les dio el sumo rey? Antes, pretendiendo ellos extender el brazo y sus coronas, no han dejado en el mundo quietud ni paz, haciendas, vidas, ni almas para su Criador. Los testimonios falsos y mentiras que ofenden a la suma verdad y a la comunicación humana no causan menos daños y discordias con que se trasiega la paz y tranquilidad de los corazones de los mortales, y uno y otro los indisponen para ser asiento y morada de su Criador, que es lo que quiere de ellos. El codiciar la mujer ajena y adulterar contra justicia, violar la ley santa del matrimonio, confirmada y santificada por Cristo nuestro Señor con el sacramento. ¿Cuántos males ocultos y manifiestos ha causado y causa entre los católicos? Y si pensamos que muchos están escondidos a los ojos del mundo, ya lo estuvieran más, pero en los ojos de Dios, que es justísimo y recto juez, no se pasan sin castigo de presente y después será más severo cuanto más ha disimulado su majestad, por no destruir la república cristiana castigando ahora dignamente este pecado. Punto 827. De todas estas verdades era testigo nuestra gran reina, mirándolas en el Señor, y aunque conocía la vileza de los hombres, que tan ligeramente y por causas tan ínfimas pierden el decoro y respeto al mismo Dios, y que su majestad tan benignamente previno la necesidad de ponerles tantas leyes y preceptos, con todo esto ni se escandalizó la prudentísima señora de la humana fragilidad, ni se admiraba de nuestras ingratitudes, antes bien, como piadosa madre, se compadecía de todos los mortales y con ardentísimo amor los amaba y agradecía por ellos las obras del Altísimo, y recompensaba las transgresiones que habían de cometer contra la ley evangélica, y rogaba y pedía para todos la perfección y observancia de ella. Toda la comprensión de los 10 preceptos en los 2 que son amar a Dios y al prójimo como a sí mismo, conoció María Santísima profundamente, y que en estos 2 objetos bien entendidos y practicados se resuelve toda la verdadera sabiduría, pues el que alcanza su ejecución no está lejos del reino de Dios, como lo dijo el mismo Señor en el Evangelio, y que la guarda de estos preceptos se antepone y vale más que los sacrificios y holocaustos. Y en el grado que tuvo esta ciencia, nuestra gran maestra puso en práctica la doctrina de esta santa ley, como se contiene en los Evangelios, sin faltar a la observancia de todos los preceptos y consejos de él, ni omitir el menor.
Y sólo esta divina princesa obró más la doctrina del Redentor del mundo, su Hijo Santísimo, que todo el resto de los santos y fieles de la Santa Iglesia. Doctrina que me dio la Divina Señora y Reina del Cielo. Punto 828. Hija mía, sí, el Verbo del Eterno Padre bajó de su seno a tomar en mi vientre la humanidad y redimir en ella al linaje humano. Necesario era que, para dar luz a los que estaban en las tinieblas y sombra de la muerte y llevarlos a la felicidad que habían perdido, viniera su majestad a ser su luz, su camino, su verdad y su vida, y que les diese una ley tan santa que los justificase, tan clara que los ilustrase, tan segura que les diese confianza, tan poderosa que los moviese, tan eficaz que los ayudase y tan verdadera que a todos los que la guardan diese alegría y sabiduría. Para obrar estos efectos y otros tan admirables, tiene virtud la inmaculada ley del Evangelio en sus preceptos y consejos, y de tal manera compone toda su felicidad espiritual y corporal, temporal y eterna. Y por esto entenderás la ciega ignorancia de los mortales con que los engaña la fascinación de sus mortales enemigos, pues inclinándose tanto los hombres a su felicidad propia y deseándola todos, son tan pocos los que atinan con ella porque no la buscan en la ley divina donde solamente pueden hallarla. Punto 829. Prepara tu corazón con esta ciencia para que el Señor, a imitación mía, escriba en él su santa ley y de tal manera te aleja y olvida de todo lo visible y terreno que todas tus potencias queden libres y despejadas de otras imágenes y especies y solas se hallen en ellas las que fijare el dedo del Señor de su doctrina y beneplácito, como se contiene en las verdades del Evangelio. Y para que tus deseos no se frustren ni sean estériles, pide continuamente de día y de noche al Señor que te haga digna de este beneficio y promesa de mi Hijo Santísimo. Considera con atención que este descuido sería en ti más aborrecible que en todos los demás vivientes, pues a ninguno más que a ti ha llamado y compelido a su divino amor con semejantes fuerzas y beneficios como a ti. En el día de esta abundancia y en la noche de la tentación y tribulación tendrás presente esta deuda y el celo del Señor para que ni los favores te levanten ni las penas y aflicciones te opriman. Y así lo conseguirás si en el uno y otro estado te conviertes a la divina ley escrita en tu corazón, para guardarla inviolablemente y sin remisión ni descuido, con toda perfección y advertencia. Y en cuanto al amor de los prójimos, aplica siempre aquella primera regla con que se debe medir para ejecutarla de querer para ellos lo que para ti misma. Si tú deseas y apeteces que piensen y hablen de ti y que obren, eso has de ejecutar con tus hermanos. Si sientes que te ofenden en cualquier niñería, huye de darles ese pesar, y si en otros te parece mal que disgusten a los prójimos, no lo hagas, pues ya conoces que desdice a su regla y medida y a lo que el Altísimo manda. Llora también tus culpas y las de tus prójimos, porque son contra Dios y su ley santa, y esta es buena caridad con el Señor y con ellos. Y duélete de los trabajos ajenos como de los tuyos, imitándome en este amor.